comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nos Conversamos. Nos da mucho gusto nuevamente que estén con nosotros en este programa que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Y en esta noche, pues no es la excepción, tendremos la continuación del tema que hoy nos ocupa, cómo distinguir un verdadero hombre de Dios, cómo lo identificamos, cómo lo conocemos, más bien cómo lo reconocemos, ¿verdad? Y qué interesante es hablar de esto porque ahí está la base de la iglesia donde nos congregamos nosotros. Si el hombre que dirige la organización, la iglesia donde tú te congregas es un hombre de Dios, bueno, pues el día de ayer estuvimos platicando un poco acerca de esto. Hoy continuamos nuestro tema que estamos hablando, las características o, en este caso, cómo identificamos un hombre verdadero de nuestro Dios. Para esto quiero presentar en esta noche a los panelistas que hoy nos acompañan. Primeramente presento a Eliasib, bienvenido al programa. La paz del Señor, César, y la paz de Dios con todos los radioescuchas y aquellas personas que cada semana nos permiten el honor de entrar a sus hogares a través de este medio. Pues como tú lo has dicho, es algo muy importante, ¿verdad? El tema que estamos tratando hoy en día, porque cuando hablamos de hombres de Dios, pues muchos hombres dicen, bueno, yo soy hombre de Dios. Bueno, pero es que un hombre de Dios, dijo el Espíritu de Dios, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, es lo que tratamos el día de ahora, con la ayuda de Dios, hablar en el nombre del Señor Jesucristo, y pues los invitamos a que nos sigan, nos estén escuchando en el programa, y también apunten sus preguntas y háganlas saber, y aquí estaremos para contestarlas. Dios los bendiga. Así es, también nos queremos presentar a Isaías, bienvenido. Dios te pague, César. Pues mira, aquí estamos para la continuación de este tema tan interesante. De igual manera les hago la invitación a todos aquellos que nos escucharon ayer, pues hoy están las líneas abiertas para que hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, y como siempre, ¿verdad? Les pedimos con respeto y que sea dentro del tema que se está abordando. Si alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta acerca de un tema que ya pasó o acerca de algún tema que ustedes quisieran que abordáramos en este programa, pues pueden mandarnos sus comentarios. Más adelantito les vamos a dar las páginas de internet de este programa Nosotros Conversamos, en donde ustedes pueden enviar sus comentarios, sus opiniones, pero por lo pronto a los que nos hacen el honor de llamarnos, pues sí les hacemos la invitación a que sea la pregunta de acuerdo al tema que estamos abordando, César. Así es, también queremos presentar a nuestro hermano Mike. Hermano, bienvenido. Sí, dile para hermano César, otra vez para mí es una alegría estar aquí, hablando de las cosas del Señor. Esto es un tema que yo creo que todos nosotros interesamos, ya que decía el mismo Señor Jesucristo que en los últimos tiempos va a haber muchos que dicen que soy un hombre de Dios, soy un Cristo, pero en realidad no son. Y él decía que por los frutos se va a conocer. Entonces, en esta noche vamos a analizar esto en una forma abierta y invitamos a todos ustedes. Así es, y queremos presentar también a Ángel, que nos acompaña una vez más. Bienvenido. La paz de Dios sea con mis hermanos en el panel, y también la paz de Dios sea con todos los radioescuchas. Y pues con la ayuda de Dios, decía nuestros hermanos, vamos a analizar este tema tan interesante, tan importante, tan vital, porque así como a nosotros buscamos la verdad, yo siento que todas las personas cuando van a sus religiones o sus iglesias es porque quieren escuchar la verdad y quieren escucharla de un verdadero hombre de Dios,
Y pues vamos a analizar con la escritura en mano, si quienes les está enseñando es un hombre de Dios. Así es, Ángel. ¿Y qué tan importante es esto? Porque en eso radica la importancia, ¿verdad?, del lugar donde nosotros nos congregamos. Porque pudiera existir un grupo religioso, pero lo importante es quién gobierna ese grupo. La iglesia donde tú te congregas, realmente dirigida por un hombre de Dios. Platicábamos ayer, en pocas palabras quiero yo mencionar de que la importancia de que exista un hombre de Dios, ¿verdad? Para todas las personas que como nos escuchan siempre, ¿verdad? Recordemos que este programa es transmitido en vivo, completamente en vivo desde Los Ángeles, California para ustedes y que nos pueden escuchar en la frecuencia del 900 AM aquí en Radio Cali, aquí en la zona de Los Ángeles o a través de internet en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com o www.ldmusa.org para que escuchen nuestro programa y también nos dejen sus comentarios. Hoy, como ya lo conocen, es día en los cuales pues nos podrán llamar al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354 para que platiquen con nosotros y nos dejen sus opiniones sobre los temas que estamos platicando. O nos escriban a nuestros correos electrónicos que son radionosotrosconversamos@hotmail.com y también en nosotrosconversamos@yahoo.com. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Nosotros Conversamos o en Twitter @nconversamos. Entonces platicamos el día de ayer acerca de este tema tan interesante y al final de cuentas, al final del programa hacía yo un comentario que leía mejor dicho un comentario de una persona que nos estuvo escribiendo el día de ayer, el que tiene una página que la conoce él como Falsos Apóstoles, en la cual esa persona escribía y nos hacía un comentario a nosotros diciendo que pues el hombre que dirige la iglesia, luz del mundo, no es un hombre de Dios, hablando de que obviamente él habla de todas las personas, pero hablando del apóstol de Jesucristo decía que no es un hombre de Dios y que la iglesia católica era la única verdadera porque está fundada en Cristo. Platicábamos acerca también el día de ayer como un comentario y decíamos, bueno, si realmente yo le decía a la persona, ¿me quieres tú decir entonces que la iglesia de Cristo es la responsable de todas las cosas más crueles que se ha cometido a la humanidad? ¿De las matanzas más horribles que se han cometido? ¿Quiere decir que entonces la iglesia de Cristo es la responsable de tanto encubrimiento a hombres pederastas? ¿Quiere decir que entonces la iglesia de Cristo es la responsable de tantas cosas horribles que han sucedido? Porque si la iglesia católica es la iglesia de Cristo, entonces la iglesia de Cristo entonces es la responsable de todo lo peor que ha existido en el mundo prácticamente. Y ayer leíamos un comentario que nos hacía ya casi al final del programa, en la cual pues estábamos hablando precisamente de esto, ¿verdad? De que si el Papa actual, Francisco, fuera un hombre de Dios, en lugar de estar conviviendo con Ratzinger y en lugar de haberlo ido a visitar a escasos días de haber sido escogido él, y fue a visitarlo, lo hubiera entregado a las autoridades, ya que se supone que él mismo dijo que iba a poner mano dura contra los pederastas. Pero veamos cómo en días pasados dice que el mismo Ratzinger ya regresó al Vaticano. Ya regresó y nuevamente están conviviendo en el mismo Vaticano dos hombres, uno encubridor, como ya lo comprobamos, de pederastas, y otro que aparentemente quiere tener mano dura contra ellos, pero que en realidad los está protegiendo. Y la persona esta, que aunque no da su nombre, pero se conoce como en su página que él tiene, como ya lo mencioné, dice que en realidad reconoce que Ratzinger ya estaba dice él, pero mucha gente, dice, en el caso de Maciel, porque platicamos de Maciel, él decía, en el caso de Maciel, mucha gente lo ha mal juzgado, pensando lo contrario de él. Y platicamos el día de ayer antes de despedirnos, bueno, ¿será cierto que hemos juzgado mal a Maciel? ¿Será verdad que hemos juzgado mal a Ratzinger? Y él reconoce, Ratzinger es una persona muy inteligente, pero pues ya estaba muy cansado, por no decir viejo, para hacer frente a ese grave problema. En esto pues le concedemos la razón, ¿verdad? Que en realidad su renuncia no fue porque estaba por motivos de salud, sino porque prácticamente no pudo con el paquete. Pero él dice, justificando a Maciel, si te dieras tiempo fuera de prejuicios y leyeras uno de sus libros, te darías cuenta de sus virtudes humanas y teológicas. Yo me pregunto cuáles virtudes puede tener un depredador sexual. Pero bueno, dice, creo que llegó muy tarde al pontificado.
Y lo dice, no, aquí lo importante con lo que queremos también continuar hablando de precisamente, porque estamos hablando de cómo distinguir un verdadero hombre de Dios. Aquí esa persona que escribe en la página de Falsos Apóstoles, dice él, no correspondía, pongamos mucha atención a este comentario que es muy importante, no correspondía a Ratzinger entregar a las autoridades a Maciel. Eso le correspondía a las autoridades mexicanas. Entonces, la corrupción no es de la iglesia, sino del gobierno mexicano. A ver, ¿cómo vemos estas declaraciones de esta persona que no da su nombre, repito, pero dice él, justificando a Maciel y justificando también a Ratzinger, diciendo que no le correspondía a Ratzinger entregar a las autoridades, sino al gobierno mexicano? Pero pensemos una cosa, estas cosas nunca las ha ventilado la Iglesia Católica ante las autoridades. ¿Cómo se iba a dar la gente o el gobierno mexicano cuenta ¿Cómo se da cuenta de lo que Maciel estaba haciendo si todo le llegaba precisamente a Ratzinger? Ahora, en este caso, Ratzinger era el encargado de eso. Por más de 20 años estuvo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe para, en este caso, corregir eso, precisamente eso. Y precisamente por eso vemos y estamos diciendo que es un encubrimiento, porque él, sabiendo de todos esos casos, nunca hizo nada, ni siquiera en la iglesia, mucho menos entregarlos a las autoridades. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Realmente esto será nombre de Dios? Bueno, De ninguna manera. hay una, añadiendo a lo que tú estás diciendo, en el Código de Derecho Canónico, si es que ellos dicen que esto no era algo que la Iglesia Católica tenía que manejar, bueno, hay que recordar que en el artículo 11, en las normas de manejo para los abusos dentro de la Iglesia Católica, hay dos artículos que son muy importantes que quiero tomar. El primero de ellos es el artículo 4. Este dice que si el sacerdote requiere ser depuesto de su ministerio, puede ser trasladado. O sea, esto es lo primero que quiero que miremos que hace la Iglesia Católica y está dentro de su Código de Derecho Canónico. Y en el artículo número 11 dice que los casos deben de permanecer en secreto. Entonces, estamos hablando que ellos dicen que no les correspondía a ellos ejecutar Bueno, lo dice sentencia. esa persona, ¿verdad? Esa persona de ese comentario, no sabemos su nombre, pero es la persona que dice que no le correspondía a Ratzinger entregarla a las autoridades. Pero tenemos la primera llamada del programa y queremos darle bienvenida. Sí, muy buenas noches, adelante. Sí, miren, es un saludo nada más para ustedes y para todos los hermanos que escuchan todo esto y para todas las personas que estamos tratando de dar nuestro comentario. Es un comentario breve, es un comentario, ¿verdad?, que yo considero que es provechoso, porque a veces, ¿verdad?, se acomodan los dichos muy bien, como el dicho muy famoso, ¿verdad?, que conoce el mundo, dice que de acuerdo al sapo, es la pedrada. Y es que si hablamos de este sapo clero-católico, ¿verdad?, vemos cómo va brincando, ¿verdad?, va dejando esa trayectoria de muchos siglos negativa, porque ya que por siglos, han dejado ese rastro negativo, un rastro, ¿verdad?, de negatividad. Y es fácil identificar quién los dirige, porque si vamos a ver, ¿verdad?, cómo identificar a un verdadero hombre de Dios, bueno, es todo lo contrario al que dirige la Iglesia Católica Romana. Y vemos que no nada más hay uno, sino que ahorita ya se juntaron dos de ellos que nos traen a nuestra memoria aquel acontecimiento que cuando estuvo por aquí en la tierra el hombre de Dios Juan el Bautista me refiero, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, dice la escritura, ¿verdad?, para aquellos leer la escritura ahí en Lucas 3:2, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. La pregunta sería la siguiente: si Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes,
¿por qué no vino palabra de Dios a ellos? La respuesta es sencilla. No vino palabra de Dios a Anás y Caifás porque Dios no los había puesto. Fueron puestos por los mismos hombres. Hicieron sus votos exactamente igual como hace la Iglesia Católica. Me gusta fulano y me gusta perengano para que sean dirigentes en este momento. Sin embargo, vemos cómo Juan el Bautista, ¿verdad? Era no deseado por ellos. No deseado porque traía una verdad. No deseado porque Dios lo había escogido. Y lo que Dios escoge es aborrecido por el mundo. Se vuelve a repetir entonces aquella historia, ¿verdad? De esos dos personajes que no enseñaban nada de Dios, sino que venían a traer, ¿verdad? Todo lo contrario, pues fueron los grandes traicioneros. Exactamente como lo que está pasando ahorita con la Iglesia Católica. Tratan de decir ellos que ahora son dos, ¿verdad? El primero que se rajó, y bueno, pues el segundo que ellos mismos escogen. Pero la palabra de Dios no viene a ellos. Y no viene a ellos, hermanos, porque realmente, ¿verdad? Cuando analizamos su doctrina, es totalmente opuesta a lo que un hombre verdaderamente de Dios enseña. No se parece nada. Por más que ellos digan y argumenten, ya yo los he escuchado hablar aquí a ustedes, y yo mismo he sacado mis propias conclusiones. Conclusiones que yo creo que no nada más yo las he sacado, sino que mucha gente, ¿verdad?, está analizando y está viendo si se parece al menos la enseñanza de esas personas a la verdad. Ni siquiera se le parece. No hay un punto de así para decir, realmente es bien parecidita, no, es todo lo contrario. Un hombre de Dios, por poner un ejemplo, un hombre de Dios jamás va a enseñar la idolatría. Sin embargo, esos dos personajes, y por mencionar nada más a ellos dos, ¿verdad? Porque por muchos siglos lo han enseñado. Jamás va a enseñar la idolatría a un hombre de Dios. Sin embargo, vemos cómo dos personajes, ¿verdad?, siguen enseñando a sus feligreses no acercarse a Dios. No, los están enseñando a acercarse, ¿verdad?, a los monos. Aquellas figuras que dicen ellos que son representativas, mentiras. Un hombre de Dios jamás va a enseñar eso. Dicen ellos, es que nosotros somos del apóstol Pedro. Imagínate qué reírle. Cuando el apóstol Pedro jamás estuvo a favor de la idolatría, al contrario, ¿verdad? Así es. Los reprendió duramente. Si vemos al apóstol Pablo, de igual manera, hermanos. Si vemos a todos los hombres de Dios, el mismo Dios, aborrece la idolatría. El mismo Dios. Cristo Jesús aborreció la idolatría. Un hombre de Dios también aborrece la idolatría. Entonces, ¿por qué ellos, verdad? O más bien dicho, la gente, yo creo que ahorita está haciendo sus conclusiones. Yo he platicado con un grupo de personas que realmente están haciendo la diferencia. Dice, es cierto. Cuando yo escucho hablar, por ejemplo, a este muchacho que a veces nos habla o habla ahí en la radio, yo digo, ¿cómo es posible que se sienta orgulloso? ¿Cómo se va a sentir orgulloso de decir, es que yo me siento orgulloso de pertenecer a la Iglesia Católica? No hay nada de orgullo. No hay nada, porque todo lo contrario, ¿verdad? Es para tenerlo como vergüenza. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no se parece. No hay ni siquiera un punto a favor de lo que han enseñado los hombres de Dios a lo que esa gente de verdad viene enseñando. Mientras que ellos bautizan sin nombre, la Iglesia de Dios bautiza con un nombre muy hermoso, en el nombre del Señor Jesucristo. No se parece
no hay nada. Un verdadero hombre de Dios, hermanos, no predica lo parecido a Cristo, no. Un verdadero hombre de Dios predica la misma doctrina Así es. Así. que Cristo Jesús enseñó. Y en esto, la iglesia, la luz del mundo, yo lo he analizado. Yo he visto que cada punto es exactamente igual a lo que la iglesia primitiva enseñó. No puede probar la iglesia católica que hace eso. Hace todo lo contrario, y la verdad es para dar vergüenza. Así es, Pero qué hermano. bueno, la mentira dura, hermanos, la mentira dura mientras que la verdad aparece. Así como apareció en Juan el Bautista, los cayó, los hizo a un lado. Claro, no les convenía, por eso fue que le dieron muerte. Como también le dieron muerte a Cristo Jesús. Ellos son. Yo espero, ¿verdad?, que la gente reflexione, que la gente analice, que no se deje engañar por ese tipo de personas. Para eso son estas programaciones. Ya es para despertar. Porque la salvación no es fácil. La salvación está en el verdadero hombre de Dios y en lo que Él enseña. Yo los invito. Yo invito a toda la gente para que analice, vea, haga diferencia. Si tu iglesia enseña 99 verdades, que no es la iglesia católica, porque ahí no hay ninguna verdad, pero me voy a extender un poquito para allá. Si tu iglesia enseña 99 verdades, pero una es mentira, entonces ya no es de Dios, porque Dios no es mentira. Dios es verdad. Así. ¿Verdad? Espero, ¿verdad?, que la gente reflexione en todo esto y que tome muy en cuenta que la salvación, ¿verdad?, depende de la verdad. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia para todos. Dios le bendiga, hermano. Dios le pague, hermano Homero. Es muy correcto todo lo que acaba de decir, pero lo más es que está basado en las escrituras. Así es. Porque Fíjate. pues y podemos hablar mucho de Biasif, podemos decir mucho, e incluso lo que siempre recalcamos de los que nos hablan es que lo que nos dicen que no es verdad lo que hablamos, lo que nos dicen que no es hombre de Dios el que nos guía, pues estuviera bien que nos lo mostraran también con su doctrina de ellos, ¿verdad? Con sus Así es. escrituras de ellos. Más sin embargo, todo lo que se habla en estos programas, primeramente es basado en las escrituras. Y yo quería mencionar algo que mencionaba de lo que mencionaba el hermano Homero. Él mencionaba y decía, los hombres de Dios no te enseñan a adorar a las imágenes. Y mencionaba algo del apóstol Pedro, nunca lo enseñó. El apóstol Pedro o alguien de los apóstoles nunca lo enseñó. E incluso los hombres de Dios no permiten ni que a ellos se les adore o se les postre, ¿verdad? Y miramos el hombre de Roma, es lo primerito que hace. Cuando esta vez que fue la elección, pasaban los obispos, los cardenales, y se arrodillaban ante él, como una seña de sumisión, de que estamos contigo, pero los verdaderos hombres de Dios no lo admitieron. Acordémonos, tenía el texto de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 10, el versículo 25, que dice de esta manera, para la gloria del Señor. Amén. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Pero fíjate lo que hizo Pedro en el versículo 26. Mas Pedro le levantó, no le permitió que siguiera postrado. Dijo, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. ¿Y quién era Pedro? Un verdadero siervo de Dios. Ahora también, cuando el apóstol Juan, cuando también el ángel se le aparece, habla en el libro de Apocalipsis, también Juan se postra ante un ángel. Y le dice al ángel, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Entonces, los hombres de Dios no permiten esto, mas el hombre de Roma sí lo permite. Sí, otra cosa que no permiten los hombres de Dios, hermano Elías, sí, ¿verdad? Como estábamos hablando de esto,
en esta hora también es que no permiten que se vende el don de Dios, pues algún don de Dios para el dinero. O sea, es algo muy contrario a la voluntad de Dios. Y Pedro, ¿verdad? Pedro tenía Simón el mago, ¿verdad? En Hechos 8, Simón el mago veía que Pedro y Juan tenían este don de poner las manos sobre los discípulos, y los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y este hombre, ¿verdad? En su, digamos, pues en su falta de entender las cosas, quería comprar ese don de poner las manos de los apóstoles. Y dice en verso 8:20, entonces Pedro le dijo, ese es Hechos 8:20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y habló, ¿verdad?, en una forma muy severa, porque era muy, muy mal este pensamiento. Él decía en el verso 22, decía, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, fue algo tan abominable lo que él pensaba, que tal vez Dios no iba a perdonar este pensamiento, pero vemos la realidad que pues en la Iglesia Católica, si es un bautismo, lo cobran. Ellos piensan que es un don de Dios que el niño sea absolvido según ellos de su pecado original, pero aún pensando que es don de Dios, lo cobran. ¿Qué están haciendo? Exactamente lo que Pedro decía que era algo abominable. Así es. Yo tengo una pregunta ahorita que, meditando en las palabras que decía el hermano, que nos llamaba hermano Homero, yo me pregunto qué hubiera sentido el apóstol Pedro al entrar a un templo católico, al ver todos los ídolos, las imágenes, pues a los enseñadores ahí, a los padres, a los papas, enseñándoles toda esta religión y forma de adorar a Dios. ¿Qué hubiera sentido el apóstol Pedro? Como ellos lo ven como pues primer fundamento, primera piedra de la Iglesia Católica. ¿Hubiera estado de acuerdo? ¿Hubiera apoyado todo eso? ¿O como a Dios, como a todos los siervos de Dios, sería una abominación el ver esa idolatría? Lo que nos dice la Escritura en Gálatas 2:9, lo que hace un verdadero hombre de Dios, desde el verso 7, desde el verso 8 dice, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Un verdadero hombre de Dios habla la verdad de Dios, habla de acuerdo al Señor Jesucristo. Y esto, al verlo, pues el otro apóstol dice que se dieron las diestras del compañerismo porque salía de acuerdo. Todo lo que ellos hablaban no era parecido, no eran tres verdades y lo demás no, era la verdad del Evangelio. Hay una cosa, Ángel, que también nos da una clave clara para identificar a un verdadero hombre de Dios, a un siervo de Dios, contra alguien que es un falso profeta. El día de ayer abordábamos el texto del apóstol Pablo, en donde dice, ¿agrado yo a los hombres? Porque dice, porque si agradara todavía a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Entonces,
En eso identificamos, porque hablábamos ayer del actual pontífice que tiene la Iglesia Católica, todos estos actos que hace para dar una imagen que en realidad no tiene, y se le han titulado como el Papa pobre, como el Papa que sí está con la gente, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que en la Biblia, para todos aquellos, bueno, es ahorita el medio tiempo, pero lo voy a adelantar para que lo vayan buscando en el libro de Mateo 23. Y voy a leer 2 versículos, y después del medio tiempo, que es el versículo 3 y después el versículo 5, nos da una clara idea de cómo actúa un falso profeta, un falso hombre de Dios, y cómo actúa un verdadero siervo de Dios. Pero esto lo reabordaremos después del medio tiempo para que vayamos a nuestros anuncios, César. Así es, regresamos un momento y quédese con nosotros. Nosotros conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos con ustedes en este su programa Nosotros Conversamos, donde estamos platicando de un tema muy interesante: cómo reconocer a un verdadero siervo de Dios, a un verdadero, en este caso del tiempo de la gracia, pues a un verdadero apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué decimos a un verdadero? Bueno, porque así como hay hombres de Dios, también hay hombres falsos que, tomando el nombre de Dios, pues predican un evangelio diferente, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo y como hasta el día de hoy lo hemos venido comprobando. Para continuar con nuestro tema, antes solamente quiero mencionar un comentario de una persona que nos escribe acerca de lo que yo mencioné, de lo que comentaba esa persona, y dice, bueno, refiriéndose al que escribió acerca de que no le correspondía a Ratzinger entregar a Maciel a las autoridades, solamente pone a esta persona y dice, bueno, hablando del que escribió el comentario, dice, es un cobarde ese tipo que no da ni su nombre ni la cara. Bueno, entonces es un comentario para esa persona que escribió ese comentario, y que pues al no dar su nombre, pues esta persona lo considera como un cobarde, ¿verdad? Bueno, entonces mandamos saludos a las personas que están conectadas con nosotros y que nos dejan también sus comentarios, sus saludos y su participación también. A cada uno de ellos les agradecemos su participación, y queremos mandar un saludo también a esa persona que nos sintoniza continuamente, a Nadia Rodríguez desde la Ciudad de México. Y también quiero mandar un saludo a esta persona que se llama Ana Merari Hernández González de Minatitlán, del estado de Veracruz. A estas personas que nos sintonizan, les agradecemos su tiempo y su participación, y le damos las gracias porque gracias a ustedes este programa es para ustedes. Y como ya lo hemos mencionado en otros programas, quiero nuevamente repetir para las personas que nos pedían la oportunidad de querer apoyarnos en este proyecto que es el programa de radio, que ya tenemos muchos años. Quiero dar a continuación, para las personas que nos preguntaban dónde podían apoyarnos y cooperar con nosotros, el número de cuenta que tenemos aquí del programa para que también nos apoyen con sus donaciones para que este proyecto siga adelante. Es una cuenta aquí en Estados Unidos con el banco de Wells Fargo. El número de cuenta de cheques es el siguiente: 56 38 55
2892. Una vez más, una cuenta de cheques en Wells Fargo, aquí en un banco de Estados Unidos. El número es 56 38 55 2892, para que también ahí nos depositen sus donaciones y para que este proyecto siga adelante como hasta el día de hoy, ya por casi 14 años lo hemos venido logrando. Y bueno, continuamos con el programa y los seguimos invitando a que nos llamen al teléfono ahora 714-602-8354. Continuamos. Bueno, estamos marcando los puntos ya mencionados antes, algunos por el hermano Mero, aquí Ángel y Viasif. Estamos mencionando otro, rápidamente quiero reabordar el texto que decía del apóstol Pablo en Gálatas 1:10, preguntando él, ¿busco yo el favor de los hombres o el don de Dios? Él se preguntaba y le preguntaba a la iglesia. Decía él, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El contraste de este hombre santo, el apóstol Pablo, que fue en su vida transparente, limpio y verdadero. Lo contrario a lo que estamos viendo en el actual líder de la Iglesia Católica, que la mayoría de sus actos, e incluso desde antes de que fuera elegido pontífice de la Iglesia, hay un acto que le vale mucho, que es cuando le lavan los pies a unos incapacitados, a unos enfermos. Esto estamos diciendo que no lo hizo en lo secreto, que no lo hizo para que pues Dios lo mirara, sino estaban las televisoras, estaban las cámaras, estaba el público. ¿Todo esto para qué? Para ser visto por los hombres. Estamos hablando de que en el texto que yo daba antes de irnos a nuestro corte, es en Mateo 23 y el versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Una de ellas. Y la segunda es, y las salutaciones en las plazas. Vemos cómo este hombre cuando fue elegido, pues el primer lugar que pisa, pues es precisamente la plaza de San Pedro. Ante toda una multitud, hacen un protocolo muy grande, el nuevo pontífice, sale humo, 115 cardenales, hacen todo un show grande. ¿Todo para qué? Se cumplen las escrituras para ser vistos por los hombres. No así los hombres de Dios. Los hombres de Dios, e incluso hablando de los verdaderos, dice el apóstol Pablo, que fueron vituperados, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron apedreados, fueron muertos a espada. Y empieza a darnos toda una lista de cómo han sido tratados los hombres de Dios y termina diciendo, hombres de los cuales no era digna la tierra. O sea, hombres que han pasado por la tierra sufriendo, peregrinos, errantes, dice, andaban en las cuevas, andaban en los montes, andaban huyendo de aquellos que los querían matar. Estos son los hombres de Dios, mas sin embargo los hombres falsos pues viven en los castillos, Así es. En las mansiones, ¿verdad? Así es, y yo quería mencionar también lo que mencionaba, bueno, el escrito que hizo o el comentario que hizo esta persona por internet, lo que mencionaba ahorita César, que ni siquiera él mismo, o que de hoy en adelante se puede nombrar protector de Ratzinger, porque ni siquiera él mismo sabe bien la historia de Ratzinger para escribir eso, sabiendo que Ratzinger, tantos hombres pederastas que él encubrió y que incluso salió mucho el escándalo que todo lo hemos escuchado, lo hemos hablado en esta mesa, el de el padre Murphy, que abusó a más de 200 niños sordomudos. E incluso salió en la televisión, salió en el radio, en varios canales de televisión, en varios medios de comunicación. Y lo curioso fue que cuando este sacerdote iba a fallecer, él le mandó una carta a Ratzinger. Y esta persona dice que Ratzinger no sabía, que las autoridades debían de haberlos... Bueno, esa persona lo que dice más que nada que no le correspondía a Ratzinger no entregarlo. Bueno, pero ¿por qué no le correspondiera? Si supuestamente era el hombre de Dios, su deber era entregar a las autoridades. Pero ¿qué fue lo que le pidió el padre Murphy? Porque sabemos que iba a morir de SIDA, de una enfermedad de esa enfermedad iba a morir. Le pidió que lo dejara sus últimos días, vivir en paz, porque esa carta fue publicada
por el periódico de Los Angeles Times, y esa persona le pide a Ratzinger que lo dejara sus últimos días, vivir tranquilamente, y que por favor le concediera morir con los honores, los privilegios de un sacerdote, y así fue. Y el mismo Ratzinger permitió, no fue enjuiciado ni aún por la Iglesia Católica, y le permitió vivir el resto de sus días, y cuando fallece, cuando muere esta persona, muere con todos los honores de un sacerdote. Pues es que entonces, en este caso, ¿de dónde podemos decir que Ratzinger era un hombre de Dios? Pues aún en lo humano, la gente sabe que eso no es bueno. O sea, no solamente que no es de Dios, que alguien es aparcero sobre alguien que está haciendo mal. Que lo que está diciendo exactamente esta persona que está llamando al hermano César, está diciendo que Ratzinger él no tenía ninguna responsabilidad de entregar a esta persona. En otras palabras, fue aparcero, ¿verdad? Así es. Fue cómplice, como dice el hermano. Ahora, en este año que pasó, había un coach, y es un caso conocido por muchos aquí en Estados Unidos. Un coach que tenía mucha fama, que era un hombre de una reputación excelente, pero salió un día que él era aparcero por otro asistente de él que había abusado muchos adolescentes. Ajá. Así es. Y en esto perdió toda su fama, murió como un hombre de ninguna reputación, una estatua de él fue tumbado. O sea, aún en el mismo mundo reconoce. Exactamente, y eso fue por el hermano Mike, fue por encubrir, porque él él directamente no fue el que hizo el acto, ¿no? Sino por encubrir a un hombre que abusaba de los jugadores del equipo. Entonces, y esta persona fue odiada, despreciada, enjuiciada, y Ratzinger, sabiendo él, porque todos los casos precisamente de pederasta, de sacerdotes pederastas, todos los casos llegaban a su mano. Claro. Y es a los que a los mismos les daba carpetazo. Es que precisamente para allá iba. Si hay alguien por el que se debería de empezar a enjuiciar, sería él. Así es. Sí. Por eso él no lo ha hecho, porque el primero sería él. Así es. Pero como no lo hacen con el primero, pues ¿cómo lo van a hacer con los demás? Dice la Escritura, hablando de un hombre de Dios, hablando del apóstol Pablo en específico, aunque él todavía no era llamado por Dios, no se había manifestado su elección, como hasta en lo humano, dice en Filipenses, el capítulo 3, el verso número 4, de que aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado a la locura, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aunque él todavía no era manifestada la elección en él, o ese llamamiento de Dios, cómo era un hombre tan celoso, de llevar a todo a cabo conforme, pues para él, y conforme también a la ley de los hombres, bien, obrar siempre justamente, dice celoso, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, y cómo, pues este hombre, pues claramente no tiene nada de Dios. Así es. Yo quisiera comentar también algo que es muy importante. Estamos hablando ahorita de los papas, ¿verdad? Pero estamos platicando aquí también en sobremesa. Ya que el tema, aunque por lo regular siempre hablamos 100% de temas católicos, decíamos, es muy importante que tú que nos escuchas y que no eres católico, pero que te congregas en un lugar, analices y veas ya como un tipo resumen lo que tu dirigente de la iglesia ha hecho. Si aunque no sea católico también te incita a la idolatría, no es un hombre de Dios. Si aunque no sea católico también es expuesto por los hombres, no es hombre de Dios. Si aunque no es católico pero predica un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles, entonces no es hombre de Dios.
aunque no sea Anatema. católico, aunque no sea católico. Y para eso también queremos dar otra muestra, otra prueba de cómo es un verdadero siervo de Dios. Aquí pues ahora sí que, como dice un dicho común, ¿verdad? Dice, vamos a ver realmente de quién estamos nosotros platicando. El pueblo de Israel tenía una pregunta para Moisés y le decía, bueno, ¿cómo conoceremos al profeta que Dios ha enviado? Y Dios contesta. En el libro de Deuteronomio, es el capítulo número 18, desde el capítulo 18, versículo 15 al 22, dice que profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo he levantado, dice, hablando nuestro Dios. Y Jehová dijo, profeta le levantaré en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará lo que yo le mandare. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y dice el versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengáis temor de él. Y es lo que yo mencionaba hace un momento. ¿A quién nos puede mencionar? A ver, pongámonos a pensar, ¿cuál es la organización que ha profetizado el Armagedón o el fin del mundo por muchas ocasiones? Por más de 10, son muchas y que el tiempo no nos permitiría mencionar cada una de ellas. Pero ¿qué organización empezó a decir que en 1914 se iba a acabar el mundo y como no pasó nada, que luego en 1915 y luego que en 1918 y luego que en 1925 iban a resucitar los patriarcas y que no resucitaron y que en 1975 iba a venir otra vez Armagedón y que no pasó nada y que en el año 2000 y que hoy por la fecha nueva que tienen los testigos de Jehová, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Los testigos de Jehová es para el 2034. Russell predicó esto por más de 40 años, pero como no pasó nada, ¿qué aconteció entonces? ¿Cómo se le puede llamar a esa persona? ¿Un verdadero siervo de Dios? No. Ellos hoy han tratado de justificarlo, ¿verdad? Si tú lees sus atalayas, sus libros de ellos han tratado de justificar. No, es que mire, es que el entendimiento no lo teníamos listo, es que mire, es que el conocimiento va como la luz de la aurora y que mire, que es que... Pero pues, aquí demuestra claramente, dice ahí claramente el Señor, si no se cumple lo que el profeta dijo, será hombre que no he mandado a Dios, por lo tal, no tengáis temor de él. Si hablamos de Guillermo Miller, que también pronosticó para 1844, Adventista, sí. De la misma manera, hablamos de Elena G. de White, y de la misma forma, entonces todo esto nos da testimonio de que no son hombres de Dios. Bueno, Así en es. este caso generalizamos hombres, porque hoy en día no solamente hablamos en el sentido del sexo, que son hombres. Porque hoy en día muchos tienen incluso pastoras, Mujeres. profetisas. No es que las hayan tenido. Acabas de mencionar a una de ellas, pero en muchas iglesias tienen pastoras y tienen profetisas que por lo mismo también autonombrándose enviadas o enviados de Dios, pues tienen que decir algo. Tienen que decir algo para que la gente les crea y así puedan ganar adeptos. Es lo que ha pasado con los testigos de Jehová, es lo que ha pasado con los adventistas, es lo que ha pasado con los mormones. Cada uno de ellos ha dicho que han recibido revelaciones de Dios. Pero clara está, si las mismas no se cumplen, no tengas temor de ellos. Por lo tanto, no pienses que son hombres de Dios. Porque sus mismas profecías dice que el pez por su propia boca muere. Bueno, ellos, sus propias profecías, no lo estoy diciendo yo, sino sus propias falsas profecías están diciendo de ellos que son falsos profetas, falsos maestros. Algo decía el hermano Homero cuando hablaba hace un momento, y él decía algo que es muy cierto, que un verdadero siervo de Dios se conoce, y es algo que invitamos más bien a la gente que analicen esto, que razonen esto. Un verdadero hombre de Dios se conoce por la doctrina que trae. Dice, es algo que no podemos ocultar, no podemos cambiarlo, porque la doctrina que trae un hombre de Dios, como decía el apóstol Pablo, os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo predico
no lo aprendí de hombre ni lo recibí por hombre alguno, Por Que no fue al revelación. seminario. sino por revelación de Dios. No fue al seminario a Ay, estudiar Tampoco 15 fue al años. seminario. Hay una Entonces, pregunta. es doctrina de Dios, doctrina del cielo. Una pregunta, o más bien, ¿qué dice Dios de estos falsos profetas? O de estos hombres. Dice en el libro de San Mateo, el capítulo 7, el verso número 22. Para la honra y la gloria del Señor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque Dios conoce a los que son suyos, Así y los es. que son de Él hablan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice también en Juan 14:23, dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y no tan solo la guarda, sino que la habla, la enseña, la lleva por obra, la lleva en su corazón y hace la voluntad de Dios y no obra, dice el verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Un verdadero hombre de Dios enseña la palabra de Dios, la palabra de verdad. Ahora, hay hombres de Dios, bueno, o más bien, perdón, quiero decir, hay hombres que dicen que son hombres de Dios, pero tratan de hacer libros Para añadir. para añadir o para enseñar su doctrina. Tales como mencionaba César ahorita está el libro de la Atalaya, es una revista que se da, está el Despertar. El libro del Mormón. Si hablamos los mormones tienen el libro del Mormón. No, su Y luego, propia Biblia. y luego hasta se atreven a decir que es más perfecto que la Biblia. Y atención, hay un libro que ellos precisamente hay un libro que viene en 3 en 1, que viene el libro del Mormón, La Perla del Gran Precio y Doctrinas y Convenios. Ya no es doctrinas, ya Ahora, le cambiaron, es doctrina. Doctrina. Ya Bueno, como ya antes decían que era Doctrinas y Convenios. ahora Pero ahora, ya es doctrina nomás. la doctrina de Dios no es de convenio. ¿Qué es un convenio? Es un acuerdo, algo que ellos, y en la iglesia de Dios, la doctrina no es de convenios. Tampoco es son doctrina de doctrinas, Dios. es doctrina. Ni de Así es. concilios. Hay un texto que siempre etiquetamos a la Iglesia Católica, pero que en realidad se le puede adjudicar a otros tantos grupos también, el de donde dicen que mandarán a abstenerse de alimentos. Estamos hablando que tan solo esto no ha sido enseñanza netamente católica. Si hablamos, por ejemplo, del grupo que acabamos de mencionar, de los adventistas, ellos también enseñan a abstenerse de ciertos alimentos cuando las Escrituras nos dice que todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, hablando de todos los alimentos. Así es. No solamente etiquetamos ahorita este texto, se lo adjudicamos o se lo colgamos a los católicos, sino que hay muchos otros que también enseñan a abstenerse de alimentos, como lo está mencionando aquí, que son doctrinas de demonios, y empieza a decir lo que van a mandar a hacer en los postreros tiempos, que son ahorita en estos tiempos, que es lo que están enseñando, pero uno de ellos es precisamente ellos, los sabáticos. También enseñan esta doctrina de abstenerse de ciertos alimentos, y hay muchas otras doctrinas que podríamos abordar, que son una infinidad de cosas, las cuales nos podrían dar la pauta de entre lo que enseña un verdadero hombre de Dios y un falso profeta, pero nos llevaría horas y horas, pero es algo a grandes rasgos para que tú que nos estás escuchando mires que, como lo decía el hermano Mero, si te enseñan 99 verdades, pero una es mentira, ya, no es la desde verdad. ella hay falla. Yo quisiera agregar un texto ya por último para concluir con mis comentarios. Dice en Apocalipsis, capítulo 22, desde el verso 18, para todo aquel que está yendo a alguna religión que aparte de la Biblia tienen algún otro libro. Vamos a ver qué dice la Escritura. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sí, hermano, pues ya estamos llegando a nuestro final del programa. Yo quería nada más para también, como decía el hermano Ángel, terminar mi comentarios de esta noche.
pues podemos nosotros dar testimonio. Creo yo que todos los que estamos aquí en esta mesa, en este panel ahora, los hermanos que están en cámaras, allá en los técnicos, y tantos millones de hermanos que hay por el mundo, podemos mencionar de que verdaderamente nosotros hemos tenido esa bendición de conocer a un hombre de Dios, de recibir a un hombre de Dios, porque esa es la obra perfecta de Dios que creáis, en el que Dios ha enviado. Pero a lo que quiero llegar, César y todos, queridos redescuchas, podrán decir, bueno, pero es que ustedes lo dicen porque están ahí. No, pues precisamente nuestra invitación es para que conozcan a un verdadero siervo de Dios. Está la invitación, que acudan. Los cultos son abiertos, a nadie se les cierra las puertas, todos son bienvenidos, y que ellos mismos analicen la doctrina, vean la doctrina que un verdadero siervo de Dios trae en este tiempo. Así es, que lo comprueben por ellos mismos. Por eso en el intermedio damos las direcciones de los templos, bueno, aquí localmente, pero puede buscar en internet la que le quede más cercana a su domicilio o país donde viva. Gracias. Hablando de todas las iglesias que acabamos de mencionar, hay un propósito. Todas enseñan lo mismo: mentira, falsa profecía, falsa doctrina. Tienen un propósito. El propósito está en que estos tienen un mismo propósito. Dice, y todos entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Si tú eres bautizado en el nombre de la Trinidad, aunque no seas católico, es una enseñanza católica. Así es. Si tú eres mandado a abstenerte de ciertos alimentos, es una enseñanza católica, aunque pertenezcas a otro grupo religioso. Estamos hablando de que todos llevan a una sola cosa. ¿Por qué? Sí. Porque la Iglesia Católica es conocida como la madre de las abominaciones, o sea, de todo lo falso. Así es. Y todas estas en conjunto tienen el propósito de que al último de todas las cosas van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Es por eso que no solamente abordamos de un solo líder falso, sino estamos abordando a varios que han dicho revelación de Dios, pero que las mismas no se han cumplido. Bueno, que han dicho que tienen revelación de Dios. Y pues los invitamos, como dice la CIP, que conozcan, ¿verdad? En la tierra hay un verdadero hombre de Dios. Si no lo hubiera, pues estaríamos aquí en vano hablando con ustedes. Pero lo hay, existe, y lo invitamos a que lo conozcan, ¿verdad? Que conozcan su doctrina, su evangelio que él predica, que es un evangelio dado por Jesucristo, que su elección no es según los hombres, que es de parte de nuestro Dios, y que es un hombre que siempre nos ha enseñado a servir a Dios, que no fomenta la idolatría, y que predique el amor, y que tiene por Cristo directamente el mandato de predicar. No se autonombró él, no lo escogimos nosotros, no lo adoramos nosotros. Sencillamente lo que hacemos es reconocer su trabajo, y también su trabajo habla también por él mismo. Los frutos han dado testimonio también de él. Como decía el apóstol Pablo, las señales de apóstol se han manifestado sobre él. Entonces, lo que pasa es que solamente Dios es el que ha dado testimonio. Y aunque muchas personas han tratado de ensuciar su imagen, Dios ha dado testimonio claramente de que realmente es su enviado, de que realmente es ungido. Y aunque haya personas que escriban y hagan comentarios, al final de cuentas Dios es el que da testimonio. Amén. Mientras aquellos hombres corruptos ensuciaban la imagen del hombre de Dios, hoy es Dios el que ha dado testimonio sobre ellos. ¿Y quién han sido los corruptos? Pues los que lo acusaban. ¿Quiénes han sido realmente los que cometieron toda esa clase de vileza de lo que lo acusaban? Bueno, ellos. Y decía la persona, bueno, es que también tu líder religioso lo ha cometido. Bueno, hasta el día de hoy lo decimos aquí al público: muestren las pruebas. Escriban lo que quieran, pero escriban con pruebas. Y hasta ahorita han pasado ya casi 20 años y nadie ha podido comprobar nada. Ni lo podrán hacer, porque no hay ninguna evidencia en contra del apóstol de Jesucristo. No, y fíjate, César, rápidamente quería comentar eso, si me lo permite, ahorita que mencionas esto, nunca, que quede claro, nunca, cuando hay que entender algo, ¿verdad? Cuando se quiere difamar, ¿a dónde se va? A los medios de comunicación. A la calumnia. A la calumnia. Cuando se quiere difamar, se quiere calumniar, se va a la televisión. Nunca, ¿por qué si esta gente en verdad tenía pruebas y había sido como ellos decían? ¿Por qué nunca fueron a un juzgado? Porque el varón de Dios nunca tuvo una orden de aprehensión para presentarse en una corte, porque nunca hubo una demanda así de él, sino al contrario, fueron a la televisión porque eran calumnias. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, hasta la próxima, y que Dios sea que los bendiga. Amén, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana.
el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión